Bueno, pues estoy con María Cale, ella viene a dar pues una clase de formación sobre los abusos sexuales. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tema de los abusos sexuales en la actualidad? Porque parece ser que cuando no por unos por otros siempre va a estar de actualidad, ¿no? Bueno, la verdad es que usando un lenguaje más propio diríamos que todo el tema de las agresiones sexuales, pues lamentablemente sigue estando a la orden del día, ¿no? Tenemos noticias de las últimas 48 horas, pues no sé si decir que son desoladoras, ¿no? Que son desoladoras, porque me parece que los esfuerzos que se van dando por parte de muchas personas deslucen desde el momento en el que salta a relucir la vida privada de determinadas personas que tienen unos egos que les hacen actuar así, ¿no? Hemos visto durante estos últimos años, yo creo, casos específicos relacionados con futbolistas, gente del deporte, ¿no?, que probablemente vienen a poner, estoy pensando en el Club de la Arandina, Dani Alves, viene a poner, yo siempre he pensado, digo, bueno, son ídolos, los hemos elevado a los altares, ¿no?, de la sociedad, y ellos quieren seguir siendo ídolos 24 horas al día, fuera de la cancha de fútbol, ¿no? Ahora, lo que no me podía imaginar es que también un político, porque lo ha reconocido, ¿no?, que es que la clase política lleva un nivel de vida y un protagonismo que le exige, pues, fuera del Congreso de los Diputados, ese mismo reconocimiento. Entonces dice, bueno, esto es necesario reformar la ley penal, no, es necesario hablar, porque hay leyes ahora mismo para hacer frente a esta situación, lo que pasa que hay personas que no calzan el ritmo, el paso a la sociedad española del siglo XXI. María, el valor del consentimiento de la víctima, que en el siglo XXI todavía tengamos que estar hablando de una cuestión tan básica. Pues sí, esa es la idea. La verdad es que es en el siglo XXI, efectivamente, ¿no? Hay una evolución. Yo quería hablar de eso dentro de un ratito, cómo se ha ido evolucionando en la regulación de los delitos sexuales. Y efectivamente hemos llegado a un momento en el que los códigos penales van cambiando, porque va cambiando la sociedad, ¿no? Y entonces es importante poner en el centro de la regulación el consentimiento de la víctima. No hace falta, ¿qué más violencia puede haber que someter a una persona sin su consentimiento a un acto de contenido sexual? Hace falta un arañazo, como decía la anterior ministra de Justicia, para probar la violencia de un delito de violación. No basta con haber estado sometiendo a una mujer al consumo de narcóticos para que 50 hombres agredieran sexualmente con ella. Hace falta que en una de esas ocasiones tuviera un hematoma para ver la agresión sexual sufrida. Entonces, toda esa evolución normativa se está reflejando además en una evolución social, que es lo que estamos viviendo. Hay países que van más lentos, porque Francia efectivamente es un país que tiene una ley muy potente en su momento, del año 2017, que modificaba los delitos contra la libertad sexual, y ahora estamos viendo lo que estamos viendo en Francia, que es que la misma víctima de 50 agresores sexuales tiene que entrar por la misma puerta por donde entran los agresores sexuales a la vista, y que no está protegida, que no está protegida. Entonces, es una cuestión del siglo XXI y vamos hacia adelante. Esto es imparable, esto es imparable. Cuando se sufren abusos sexuales y tal, se dice denuncia, y la gente tiene miedo todavía, aún todavía tiene miedo de denunciar. ¿Por qué? La gente tiene miedo a denunciar por medios que le respaldan. Sí, cada vez más medios que respaldan a la víctima. Lo que pasa es que ha sido tanto el daño sufrido, y estoy pensando en interrogatorios judiciales de algunas de las víctimas de agresiones sexuales colectivas tan duros, ¿no?, que claro, que además ahora los ves en internet, porque tú puedes ver el interrogatorio de la víctima de la manada, te metes en una página y lo ves todo, ¿no? Entonces eso echa para atrás a cualquiera. Es que dice, bueno, si después de lo que yo he sufrido, ahora voy a interponer la denuncia y me van a preguntar, como por ejemplo el abogado defensor de la manada de Pamplona, cuando le dijo a la víctima de la agresión sexual de Pamplona, supongo que estaba usted muy bien lubricada,
esos son comentarios que no deben tolerarse en una sala. Entonces la sociedad avanza y deben avanzar también los profesionales. Los colegios de abogados no pueden tolerar ese tipo de interrogatorios, punto. No pueden tolerar, el colegio de abogados o las fiscalías. Las fiscalías, también la víctima de la manada de Manresa tuvo que aguantar un interrogatorio por parte del Ministerio Público que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, por eso viene el miedo de muchas víctimas a denunciar. Yo creo que poco a poco hay más resortes, hay un cambio de pensamiento y hay más mujeres que denuncian. Cuidado, estamos sacando a relucir la cifra oculta de criminalidad, esa era una de las cosas que iba a hacer la ley integral, la ley orgánica 10/2022, y en eso estamos, María, usted como catedrática de Derecho Penal, ¿qué es lo que nos queda por llevar todavía? Nos queda concienciación, nos queda un cambio de paradigma, de creernos que efectivamente los hombres y las mujeres somos sujetos activos de la sociedad al 100%, y también en el ámbito de la libertad sexual. Y hasta que ese cambio no se dé, pues seguiremos viendo actividades prepotentes como las que estamos viendo con espanto estos días por parte de personas que tendrían que llevar una vida ejemplar, ¿no? Llevar a su vida privada lo que en la vida pública estaban defendiendo. Los abusos sexuales se dan en todas las etapas, en todas las clases sociales diferentes, ¿no? Incluso hasta los que pensamos que pueden ser inteligentes, al final, como este último que ha salido, que pensamos que puede ser una persona inteligente y sin embargo hace una cosa así. Bueno, es que los abusos sexuales no están relacionados con la torpeza a nivel de conocimiento. Los abusos sexuales no están relacionados con la inteligencia o no inteligencia. Yo prefiero hablar de agresión sexual, ¿vale? Sí. En vez de abuso. Las agresiones sexuales están relacionadas no con la inteligencia, con el cultivo del conocimiento de una persona, sino con las habilidades, con las destrezas, ¿no?, para relacionarse con otra persona. No tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con esa capacidad de relacionarse con esa persona. Entonces ahí ya da igual la clase social y da igual el conocimiento, el nivel económico, la formación académica. Hay un caso de abuso sexual en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Hispalense de Sevilla, que ha salido condenado el agresor. Claro que le aplican luego las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, porque la verdad es que lleva años, ya se ha jubilado el agresor. Y bueno, pero que no tiene nada que ver, es que el agresor sexual no es una persona torpe porque carezca de conocimiento, es una persona que tiene habilidades sociales para relacionarse de tú a tú con otras personas. María, un último mensaje para la gente que nos escucha. ¿Con qué idea nos quedamos de la clase de hoy? Yo creo con la idea de que es posible, ¿no?, vivir una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que no se recurra a la imposición, en la que se compartan las decisiones y que las relaciones sexuales deben contarse numéricamente, pero no como vencimiento. No he conseguido el consentimiento de no sé cuántas mujeres para realizar actos de contenido sexual, sino como un compromiso. Bueno, pues he mantenido relaciones sexuales con tantas personas, pero porque han querido. Ese es el goce de la relación sexual. Yo creo que ahí está, ¿no? Mantener una relación sexual con una persona con su consentimiento, no por mi voluntad, que esa es lo que ocurre con estos sujetos. Pues María Cale, muchísimas gracias por atendernos y bienvenida con él. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todas y a todos, y agradecer vuestra presencia y la presencia de la ponente de esta charla, que es María Cale, ¿no? Bueno, como sabéis, desde Izquierda Unida pues tiene un poco la preocupación de que haya debate, haya reflexión, haya información veraz sobre diferentes temas de actualidad y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Desde el área de formación de Izquierda Unida llevamos tiempo pues realizando diferentes actividades
La mayoría de las charlas, coloquios que hemos tenido han sido en la sede de Izquierda Unida, que está en la calle Luna, pero hemos creído conveniente buscar un espacio público como este de La Chanca para abrir estos debates y estas reflexiones pues a la ciudadanía en general, no solo a la militancia o simpatizante de nuestra organización política, ¿no? Nosotros entendemos que las trincheras de ideas son mejores que las trincheras de piedra, ¿no? Como decía José Martí, y por eso los temas que tocamos en el día de hoy son temas que están de actualidad y nos preocupan desde los demócratas, progresistas de izquierda, pues el tema del feminismo, y más después de lo ocurrido en estos días, pues el tema de los delitos sexuales, la violencia de género, pues están ahí y bueno, era un tema que teníamos que tocar. Y por otro lado, el tema de la vivienda, que también es un tema candente, un tema que no se está cumpliendo la Constitución en el artículo 47 y que creemos que en Conil, durante los años de gobierno de Izquierda Unida, se ha hecho un trabajo importante en el tema de la construcción de viviendas sociales y también ahora, después, a partir de las 12, pues tendremos una propuesta del tema de la vivienda en Conil, de la solución del tema de la vivienda, y lo hará Miguel Ángel López, que luego lo presentaremos, ¿no? Para el tema que ahora empezamos, que es el tema de la violencia, del delito sexual, está con nosotros María Cale, que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la violencia de género, las penas y las medidas de seguridad, también los delitos urbanísticos y el medio ambiente y la corrupción pública. Es la investigadora responsable del proyecto de I+D, Igualdad y Derecho Penal, el género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación, y ha publicado diferentes libros sobre este tema, ¿no? Bueno, y también sobre delitos urbanísticos. El delito de malos tratos físico y psíquico en el ámbito familiar, la discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal, y, en fin, también asesorado en la famosa ley del sí, solo es sí, y, en fin, es una experta que yo creo que hoy pues va a introducir un tema y ya después pues supongo que habrá alguna intervención y hablaremos y debatiremos sobre un tema tan candente y tan actual y tan importante como este, ¿no? Yo os dejo con ella y luego habrá un turno de intervenciones. Y muchas gracias por la asistencia. Nada, muchísimas gracias por la invitación, Antonio, para estar esta mañana aquí, en mi casa de Conil, pero en mi casa. Y bueno, pues vamos a abordar hoy, ¿no?, este tema sobre delitos sexuales, el valor del consentimiento de la víctima. Yo creo que es un momento precisamente pues para volver a hablar de estas cuestiones que creíamos que empezaban a estar superadas y nos damos cuenta que no, que estamos hablando de la misma historia de siempre. Yo, antes de hablar de los delitos sexuales, me gustaría, si me permitís, ubicarme en el concepto más amplio de la violencia sexual de género que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, del que las agresiones sexuales, yo le decía al compañero antes que no, el término abuso sexual no lo voy a abandonar, no lo voy a utilizar durante mi intervención. Las agresiones sexuales son una modalidad de violencia de género, pero que hay muchas más modalidades de violencia de género, muchas más patologías, ¿no?, de violencia de género, que si nos pusiéramos a analizar, bueno, pues podríamos ver cómo efectivamente se trata de una modalidad de violencia que se produce en una sociedad patriarcal en la que se han distribuido roles, ¿no?, en virtud de los cuales pues, los hombres tienen o han tenido, ¿no?, un papel más activo en todos los aspectos de su vida, y las mujeres han tenido un papel más pasivo en todos los aspectos de su vida. Me parece increíble
me da un poco de vergüenza, ¿no? Me da un poco de vergüenza que un responsable político se ampare precisamente en el patriarcado y presentar a sí mismo las acciones cometidas, las relaciones violentas que ha tenido con determinadas mujeres, presentándose como una víctima del patriarcado, porque ese patriarcado empodera a los hombres como él a hacer lo que han querido. Me parece que está completamente fuera de lugar. Lo que sí es cierto, pues que me parece que se trata de una modalidad de violencia en la que la sociedad tiene mucho que decir. La sociedad no puede ser un tablero de ajedrez que vea la partida entre víctimas y agresores, porque evidentemente respalda, ¿no? Está respaldando las actuaciones de muchos de estos sujetos y como, en definitiva, cada vez que se produce un acto de violencia sexual de género que termina con la vida de la víctima, cada vez que hablamos de un feminicidio, por ejemplo, que es la modalidad más extrema de violencia sexual de género que sufren las mujeres por el hecho de serlo, estamos comprobando cómo los autores, más que matar, están ejecutando a las víctimas. Precisamente no son muertes, son ejecuciones, ¿no? No se mueren, las asesinan. Yo voy un poco más allá y creo que estamos hablando del verdadero espectáculo patriarcal, cada vez que se produce una de estas agresiones. No sabíamos, cuando conocimos el caso de Ana Orantes, entonces no teníamos asimilado, ¿no?, el concepto de feminicidio íntimo, pero ahí tenemos, en España no existe el delito de feminicidio, pero hay muchísimos feminicidios en nuestra historia, ¿no? No sabíamos que Ana Orantes fue el primer feminicidio íntimo que soportaba con publicidad a la sociedad española. Tampoco supimos calificar el asesinato de Diana Quer como lo que es, un feminicidio sexual, ¿no?, entre personas desconocidas. Esto sí que es una agresión sexual, violación, ¿no? Hemos visto un proceso muy mediático con Dani Alves, que finalmente ha sido condenado por un delito de violación. No nos hemos detenido lo suficientemente a analizar, yo creo todavía, y mira que se ha escrito ríos de tinta sobre el caso de la manada de Pamplona, con esa carta que uno de los agresores de prisión, el Prenda, dirige a la víctima, ¿no?, cuando firma la carta diciendo que me arrepiento y que reconozco toda aquella agresión. Y ahora, por favor, dígale al juez de vigilancia penitenciaria que acabo de presentar mi arrepentimiento a los efectos de que le dieran un 3er grado y poder salir del establecimiento penitenciario. Afortunadamente sigue en la prisión. Caso Olvido Hormigos, caso Nevenka Fernández, y luego están otras modalidades de violencia de menor intensidad, ¿verdad? Otras modalidades de violencia que se han producido, violencia sexual de género es la misma, todos estos casos podemos tratarlos pues con las mismas herramientas jurídico-penales, ¿no? Como estamos presenciando hoy día otras modalidades de violencia que probablemente, como tienen menor intensidad que una agresión sexual o que un feminicidio, pues no se nos ocurre calificarlo y valorarlo con los mismos instrumentos, pero evidentemente el beso no deseado de Rubiales a Jenny Hermoso, eso va a dar lugar a una condena, ya veremos si por agresión sexual del artículo 178.4 o por un delito de acoso vejatorio del artículo 173.2, párrafo segundo, pero va a dar lugar a una condena, y cómo siguen produciéndose, ¿no?, actos. Cada una de estas imágenes refleja un momento muy interesante. Me voy a detener en esta solamente un segundo porque ya quiero llegar a mi tema. Esta señora era una diputada de Vox, no sé si ustedes se acuerdan de ella, que en un momento durante la tramitación de la ley integral contra la violencia sexual, la Ley Orgánica 10/2022, le dijo a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en público, delante de todos nosotros, yo lo estaba viendo en casa, por el canal parlamentario, le dijo que el único mérito que ella tenía era acostarse con Pablo Iglesias, ¿no? Yo inmediatamente me fui a buscar, acción-reacción, una bofetada, yo directamente me puse a buscar el protocolo antiacoso del Congreso de los Diputados, porque aquello era un acto de violencia sexista. El Congreso de los Diputados tiene un protocolo antiacoso, pero solamente es aplicable, que me parece increíble, el rejón viene detrás, es lo mismo, ¿verdad?, otra modalidad, pero es lo mismo, solamente es aplicable a los conserjes, a los sugieres, a los camareros no es aplicable a la clase política. Es decir, nuestra clase política aprueba leyes desde el año 2007 contra
la violencia sexual y sexista, pero a ellos no se les aplica ese protocolo, no lo han reformado, no lo han reformado, y por tanto, de haberse cometido alguna de las acciones que se le imputan a Íñigo Errejón dentro del Congreso, no da lugar a la aplicación de un protocolo. Los medios de comunicación dicen, ha fallado el protocolo. No, es que no están incluidos los políticos, las políticas dentro de ese protocolo del Congreso de los Diputados. Pero, ¿esto qué es, no? ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde venimos? Bien, los orígenes de esta modalidad de violencia de género están a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tenemos pinturas de cuevas rupestres en las que hay un hombre que arrastra por el pelo a una mujer, ya está, si es que ¿qué más queremos? La historia de la violencia de género es una historia que está reflejada directamente en el ordenamiento jurídico, porque sí es cierto que el patriarcado se ha valido de las leyes, se ha valido de los códigos penales, el Código Civil también, ¿verdad? Las mujeres hasta no hace mucho tiempo tenían que pedir en Chile todavía, tenían que pedir autorización del marido para realizar una actividad económica, ¿no? Esa es la cuestión. Pero, aparte de otras ramas del ordenamiento jurídico, se ha servido del Código Penal, para tener controladas a las mujeres. Esto en virtud, pues, de una, podemos decir, ¿no?, de una concepción de las relaciones sexuales, como decía antes, ¿no? En los hombres tienen la capacidad, ¿no?, de tener controladas a las mujeres. Y la faceta de la vida de una mujer que más interesa a ese hombre machista es su vida sexual, ¿no? ¿Cuántos feminicidios íntimos como el de Ana Orantes se producen precisamente porque el agresor no le gusta cómo va vestida, no le gusta el tiempo que ha tardado en subir en el ascensor con el vecino, o no le gusta que vaya al bar a tomarse un café todas las mañanas cuando coincide con el vecino del cuarto? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas modalidades de violencia feminicida se produce porque el agresor lo que quiere es tener controlada la vida sexual de las mujeres? Esto hay que combinarlo, pues, con un concepto de las relaciones entre hombres y mujeres que viene desde antiguo, en virtud del cual las mujeres tenían que resistirse al sexo, ¿no? Las mujeres en su propio lecho nupcial, ¿no?, tenían que ofrecer una resistencia a su marido, y esa resistencia es lo que daba lugar al sexo honesto, al sexo dirigido a engendrar una familia, que es para lo que estaban las mujeres casadas que mantenían relaciones sexuales. Entonces, aquí está el origen de esa resistencia que sigue exigiendo algunos códigos penales, o algunos jueces, incluso en ordenamientos jurídicos como el nuestro, que ha dado el vuelco que ha dado, ¿no?, algunos jueces que siguen exigiendo esa resistencia por parte de la víctima frente al acometimiento, al acto de acometimiento sexual, porque la mujer que no se ha resistido a ese acto de violencia, a ese acto de contenido sexual, bueno, pues no era una mujer digna, era una mujer de la que los ordenamientos jurídicos podían desconfiar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Nos metemos dentro del Código Penal español y vemos, estoy terminando con la historia, nos metemos dentro del Código Penal español y vemos cómo durante muchos años, tanto el Código Penal directamente como la jurisprudencia de nuestros tribunales que lo han aplicado, han discutido sobre si la mujer casada podía ser sujeto pasivo de un delito de violación a manos de su marido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Código Civil le imponía a esa mujer un débito conyugal, en virtud del cual pues estaba obligada a mantener esos actos de contenido sexual en el momento y en la forma en la que fuera demandada por parte de su esposo. De ahí que se haya discutido, ¿no?, es la posibilidad de que las mujeres fueran violadas por parte de sus maridos. De este pasado al día de hoy, en el que la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, en el artículo 180, agrava la pena del delito de violación si el sujeto activo es el hombre que es o ha sido marido o compañero sentimental. ¡Guau! Hay un paso considerable, ¿verdad? Hay un paso considerable, porque hace 60 años se estaba dudando todavía de si una mujer casada podía ser víctima de un delito de violación a manos de su marido. Y ahora no solamente está claro, sino que además que es un criterio de agravación. La evolución es considerable. Bien, mujeres casadas
mujeres que ejercían la prostitución, por supuesto, siempre, ¿no? Las mujeres, se decía, si una mujer que ejerce la prostitución no puede ser sujeto pasivo de un delito de violación, porque los delitos de violación se consideraban que eran delitos contra la honestidad, y se ha relacionado a las mujeres que ejercían la prostitución como las mujeres más deshonestas de todas. Entonces, de ahí que, ¿cómo va a ser sujeto pasivo de un delito de violación una mujer que ejerza la prostitución si es una mujer deshonesta? Entonces, bueno, pues con estas mujeres en particular son con las que nuestros códigos penales se han ensañado, y esto es lo que ha determinado, por ejemplo, que históricamente hayamos tenido, cuando hablo de la historia del Código Penal Español, significa toda Latinoamérica. Que es que mucho, cuidado, que no es España, es toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, que hayamos tenido en nuestros códigos penales una figura delictiva que era el delito de uxoricidio, que significaba matar a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Cuando el marido sorprendía a la mujer en acto de adulterio, podía matarla y le correspondía una pena de destierro. Imaginaros lo que significaba una pena de destierro en el siglo XIX. Eso es, el patriarcado, a través de la ley, le estaba diciendo a los hombres: maten a las esposas sorprendidas en acto de adulterio, le pongo una pena de alejamiento que es imposible de controlar, ¿no? Ahí ha estado. Ese delito de uxoricidio era un feminicidio legal. Las leyes también han matado a las mujeres. Daros cuenta que del uxoricidio a lo que es el feminicidio hoy tampoco es que haya habido mucha diferencia. Por cierto, Venezuela sigue tipificando el delito de uxoricidio. Exime de pena al marido que mata a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Es el único código que yo me encontré unos pocos que haya visto esa figura. Bien, entonces, con esta de aquellos lodos, estos barros, no sé nunca cuál es el orden, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y llegamos a la situación actual. Llegamos, a mí me parece muy importante, estamos celebrando los 20 años de la Ley Organa 1/2004 de protección integral frente a la violencia de género. 20 años para una ley es considerable, ¿no? A mí me parece que esta ley, criticable en determinados aspectos que además me atañen por razón de la materia, porque es la reforma, la parte más penal, ¿no?, de la ley, pero bueno, yo creo que la Ley Orgánica 1/2004 como diría yo, ha salvado tantas vidas. Ha sido una ley tan positiva porque ha salvado tantísimas vidas, y además ha sido una ley que ha sido ley espejo, ¿no? Porque igual que las leyes pasadas españolas influían en toda Latinoamérica, también las nuevas leyes españolas están influyendo en toda Latinoamérica. La ley esta, la Ley 1/2004, es la primera de su clase, ¿no? Después de ella han venido todas las leyes latinoamericanas que vienen de la Convención de Belén do Pará, con un nombre tan bonito como Leyes para velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese derecho de las mujeres tan precioso, ¿verdad?, que en España no se conoce y, sin embargo, es el que da nombre a todas las leyes latinoamericanas. La Ley 1/2004 tenía sus limitaciones, entre otras cosas porque se limita a la violencia de género que se produce en el ámbito de la pareja, dejando fuera muchísimas otras modalidades de violencia. Entonces, con el tiempo veníamos reivindicando el hecho de que había otras modalidades de violencia y otros ámbitos de la violencia de género que quedaban fuera de la Ley 1/2004, y esta es la finalidad que tiene la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es una ley que tiene unas líneas esenciales, ¿no? Podemos decir unas líneas esenciales claramente preventivas, unas líneas esenciales claramente de detección de las situaciones de violencia sexual, de sensibilización, de formación de todos los colectivos, desde escuelas infantiles hasta escuelas judiciales, ¿no?, pasando por las escuelas de adultos, de personas adultas. En definitiva, es una ley que puso la atención en modificar todas las posibilidades que había dentro de nuestro ordenamiento jurídico para que se nos escaparan, ¿no?, estas fumaturas, eso no sé cómo decirlo, ¿no?, que se nos escapan, que se nos cuelan, ¿no? Se nos cuelan por las rendijas, ¿no?, distintas posibilidades de seguir educando, ¿no?, de seguir educando en igualdad. Se dio en un colegio al salir después de la pandemia. En un cole, pues de repente se dieron, menos mal, ¿no?, que el profesorado se dio cuenta que estaban las niñas jugando en una esquinita y los niños habían cogido el patio entero jugando al fútbol.
¿no? Entonces, a ver, los espacios públicos hay que compartirlos y vamos a empezar a ver, ¿no?, los juegos. Vamos incluso a empezar a trabajar los juegos y los espacios que utilizan los niños y las niñas para esos juegos. Entonces, de todo el conjunto del ordenamiento jurídico también modificó la Ley 10/2022 el Código Penal. Esta reforma del conjunto del ordenamiento jurídico no fue como espontánea, sino que venía cuajándose desde que España ratifica en el año 2014, en un gobierno presidido por el Partido Popular, hay que recordarlo, ¿no?, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que es un convenio del Consejo de Europa del año 2011, muy interesante, en materia de violencia de género, que deja claro la necesidad de luchar contra los procesos de victimización primaria, es decir, los atentados que sufren las mujeres vis a vis, cuerpo a cuerpo, pero también deja claro la necesidad de luchar contra la revictimización o victimización secundaria, que es la violencia que sufre una mujer que ha denunciado un hecho constitutivo de delito contra la libertad sexual una vez que interacciona con operadores jurídicos o con el tratamiento por parte de los medios de comunicación, ¿no?, que llega un momento que desincentiva a otras mujeres que pasen por procesos similares a interponer una denuncia. Yo tengo un alumno que me dice, profesora, es que tengo que ir a ver un juicio ya. Yo digo, pero conéctate al YouTube, yo no tengo tiempo de llevarte a un juzgado, pero conéctate a YouTube. Y eso es el problema, que ahora tú puedes ver interrogatorio, ahora se puede ver todo a través de Internet. Y wow, es que hay interrogatorios que son demoledores, hay interrogatorios que se te quita la gana de volver a denunciar una denuncia por ti y por todas tus compañeras, de verdad, cuando se someten a estudio. Bueno, pues esas líneas fundamentales, estos dos ejes, luchar contra la violencia primaria y contra la revictimización, ¿no?, venían sembradas, venían cuajadas en el Convenio de Estambul. Tan sospechoso era el Convenio de Estambul que finalmente, después de muchas reformas y de muchas discusiones, muchas discusiones, finalmente la Unión Europea, para el ámbito de la Unión, acaba de aprobar una directiva del año de mayo 2024, hace 2 días, como quien dice, estamos todavía pues aprendiéndonos el contenido de la misma, en esta materia, en virtud de la cual le da indicaciones a los Estados miembros de la Unión sobre cómo tiene que ir la regulación en esta materia. Europa también está dándole una vuelta de tuerca, ¿no?, a sus códigos penales, y tenéis algunas definiciones de delito sexual en la diapositiva, en la que, por ejemplo, Bélgica y Suecia podemos decir que son los códigos penales que han estado presentes, ¿no?, que han estado presentes cuando se ha reformado la definición del delito de violación del Código Penal español, del artículo 178 y 179, porque son códigos penales que dice, ¿qué es la violación? Un determinado acto de contenido sexual, ¿verdad?, practicado sin consentimiento de la víctima. Eso es lo importante. El consentimiento por parte de la víctima a la hora de realizar un acto de contenido sexual. ¿Qué mayor violencia supone someter a una mujer a un acto sexual sin su consentimiento? ¿Es necesario que a la víctima francesa, que estamos con tanta dignidad acompañando desde todos los lugares del planeta, las mujeres feministas y los hombres feministas, es necesario que uno de esos 50 hombres que la agredió sexualmente le hiciera un arañón en la cara para apreciar la violencia intrínseca a un acto de la naturaleza sexual a la que ha sido sometida? Pues no es necesario. Es que no hay nada más violento que someter a una mujer a ese acto de sexual sin el consentimiento por parte de la víctima, ¿no? Uno de los 50 acusados de violación en el macrojuicio francés decía, yo sí tenía el consentimiento de su marido. Yo sí contaba con su consentimiento, tenía su consentimiento. Ahí estaba, ¿no? Ese es el modelito, un país moderno, Francia, un país moderno como Francia. Bien, todo esto para mí era necesario para llegar aquí, para llegar al tema que me habíais sugerido, que interviniéramos, del que hablara en este momento. Vamos bien de tiempo, pues yo me tengo que marchar para el puerto pitando, me perdona el compañero de vivienda que no me puedo quedar, pero es que me tengo que ir a un acto al puerto de Santa, y me llevo a mi hermano, nos vamos tal cuando acabemos. Entonces entramos a ver
¿Cuál es el modelo del consentimiento, ¿no?, del Código Penal, español? Bueno, para hablar del modelo de consentimiento, evidentemente tenemos que centrarnos en la Ley Orgánica 10/2022, la criticadísima Ley Orgánica 10/2022. En el pasado, ¿os dais cuenta que ya no se habla nada de la Ley Orgánica 10/2022? Es que hay otros problemas en la sociedad, ¿verdad? Hay otras vacas de las que poder ordeñar y sacar el rédito político que entonces se quiso sacar, por parte de todos los actores, incluida la judicatura. Bien, la Ley Orgánica 10/2022 en el ámbito penal reformó muy profundamente el Código Penal. Tenéis ahí algunas de esas reformas principales. Como veis, es un nuevo marco a los efectos de los delitos contra la libertad sexual, porque incorporó algunas nuevas figuras delictivas, por ejemplo, el acoso callejero. Curiosamente, en lo que era el borrador de la Ley Orgánica 10/2022 se incorporaba en el artículo 173, 4, párrafo segundo, la referencia al acoso callejero. Durante la tramitación parlamentaria se cayó la referencia al acoso callejero y ya solamente queda la palabra acoso callejero en el preámbulo de la ley, pero es el delito de acoso callejero, que no es alguna política de nuestro país ha dicho, vamos, es que ya no te pueden decir ni un piropo por la calle, ¿no? Es la ignorancia y el ridículo por el ridículo, porque evidentemente cuando una persona, sea hombre o mujer, aunque sabemos que son las mujeres las que los reciben y son los hombres las que los profieren, ¿no?, recibe un piropo que le gusta, pues se va. Aquí estamos hablando de actos distintos. Para perseguir ese delito es necesaria la denuncia por parte de la persona ofendida. Si te gusta, pues no pones la denuncia. Es decir, ya está, pero qué tonterías estáis diciendo de que ya no te pueden decir ni un piropo cuando vas por la calle. Bueno, podríamos hacer una intervención de este tenor para cada una de esas disposiciones que están ahí. El retuiteo de imágenes íntimas, ¿no?, conseguidas sin consentimiento de la víctima, es una conducta constitutiva de delito nueva en el nuevo artículo 197.7, un delito contra la intimidad, pero lo fundamental, por supuesto, ha sido la reforma del delito de agresión sexual, ¿no? Por eso yo decía antes que me resistía a seguir utilizando la referencia al abuso sexual, porque lo que se ha pretendido precisamente con la Ley Orgánica 10/2022 era eliminar el viejo delito de abuso sexual, unificar en una sola modalidad delictiva la vieja agresión sexual y los abusos sexuales. Antes, para que hubiera una agresión sexual, violación, cuando había penetración, era necesaria la existencia de violencia o intimidación instrumental para el acto de contenido sexual, y cuando no había violencia ni intimidación, pero no había consentimiento por parte de la víctima, entonces se castigaba como mero abuso sexual, con una pena completamente distinta, una pena distinta que acababa casi siempre en una pena de multa. La Ley Orgánica 10/2022 se planteaba algunos casos de libro, ¿no?, que están siendo llevados al cine, ¿no?, que están causando un efecto pedagógico bien interesante, ¿no?, como el caso Nevenka Fernández, que vivimos algunas personas en ese momento por cuestiones de edad, ¿no?, y que estamos viendo ahora reflejadas en el cine las generaciones más jóvenes, ¿no? Cuando se aprueba la Ley Orgánica 10/2022 teníamos claro que la rúbrica del título 8º del libro 2 del Código dice de los delitos contra la libertad sexual, es decir, esos delitos solamente protegen la libertad sexual. Si además de la libertad sexual se atenta contra otro bien jurídico, el interés que tiene el Estado cuando regula tales figuras, ¿verdad?, habrá que aplicar conjuntamente, si hay alguien de derecho diríamos en concurso, ¿verdad?, pero habría que aplicar conjuntamente el delito contra la libertad sexual y el correspondiente delito de lesiones que se haya podido cometer, el correspondiente delito de trato degradante que se haya podido cometer. Esto parece obvio, ¿verdad? Es que eso parece obvio. Sin embargo, hasta la Ley Orgánica 10/2022, nuestros jueces y tribunales entendían que la violencia instrumental o la intimidación instrumental para conseguir el autor el acto de contenido sexual salían gratis, no se podían castigar autónomamente al delito de violación. Y el caso de Nevenka Fernández no solamente es importante porque, no he puesto la sentencia, vaya,
El caso de Nevenka Fernández no solamente es importante porque fue el primer delito de acoso sexual que se condenó en España, sino porque en esa sentencia el Tribunal Supremo hace lo siguiente, dice: no se puede castigar autónomamente las lesiones psíquicas constatadas, sufridas por Nevenka Fernández, que darían lugar a la aplicación de un delito de lesiones psíquicas del artículo 147, porque se entiende que es normal que una mujer que haya sido abusada o acosada sexualmente, pues que se quede tocada. También estaba diciendo, aquellas mujeres que no se quedan tocadas es que le van marcha. ¿Ves cómo va para adelante? Es que todo tiene una lectura de este tenor. Bueno, pues la Ley Orgánica 10/2022 lo deja claro. Artículo 194 bis, nuevo, incorporado por la misma. Los resultados que se produzcan, además del atentado contra la libertad sexual, serán castigados independientemente. Esa era una de las obsesiones que teníamos, ¿no?, cuando empezamos a trabajar en esta ley. La segunda obsesión, el consentimiento en los delitos sexuales. Bueno, que estábamos viendo ya muchas agresiones sexuales en manada, ¿no?, en las que nuestros tribunales no castigaban por agresión sexual porque los autores no utilizaban violencia ni intimidación. Lo único que hacían era ponerle burundanga en la copa que estaba la joven ingiriendo por la noche en un momento de despido, cuando iba a hacer un pis o se iba a bailar a la pista. Entonces decía, yo no empleé violencia e intimidación. Ella estaba drogada, pero no me dijo que no. Es que ella no dijo que no, ¿vale? Entonces, los supuestos de sumisión química, nosotros entendíamos que eran equiparables completamente a otros escenarios, ¿no? A otros escenarios como podía ser el empleo de la violencia o la intimidación, porque venían a reflejar precisamente esa falta de consentimiento. Una persona que se encuentra en esa circunstancia no está prestando su consentimiento para la práctica del acto de contenido sexual. Y en tercer lugar, como decía antes, lo que queríamos es reordenar, o lo que se quiso, es reordenar los distintos elementos típicos. Lo importante en una agresión sexual es el acto de contenido sexual. La violencia, la intimidación que se haya utilizado, además, ¿no?, pues tiene que tener un carácter secundario. Claro que lo vamos a valorar, pero en el centro de la regulación del delito de violación había que poner la falta de consentimiento por parte de la víctima. En este sentido, el nuevo artículo 178.1 dice, se castigará como una agresión sexual la realización de un acto de contenido sexual sin consentimiento de la víctima, punto. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esto significa un cambio brutal, esto significa un cambio brutal de nuestro ordenamiento jurídico, un cambio brutal de la regulación de nuestro ordenamiento jurídico, porque supone un cambio estético, ¿no? Durante muchos años, estos años a los que yo le he dedicado, las primeras diapositivas de mi intervención, venían a mostrar cómo el patriarcado venía exigiendo a las mujeres que mostraran su honestidad, ¿verdad?, que se manifestaran como muy prudentes frente a esa picardía masculina. Suponía un cambio estético, puesto que es que a los efectos del delito contra la libertad sexual, la sumisión química no se consideraba violencia ni intimidación, pero cuando un hombre en la misma discoteca le ponían la pócima y se la tomaba y se quedaba grogui y le quitaban la cartera, nadie dudaba que había violencia a los efectos de un delito de robo. Pero ¿cómo puede ser que se proteja el patrimonio de ese hombre cuando sufre el mismo acto, ¿verdad? Ha sido narcotizado para los efectos de quitarle la cartera. En ese caso sí, pero cuando hablábamos de libertad sexual no, esto no podía ser, era un cambio, una necesidad de homogeneizar, ¿no? Homogeneizar el tratamiento del consentimiento a efectos penales. Y finalmente creo que manifiesta ese cambio social, ¿no?, de esta generación de mujeres que expresan su voluntad de conjugar en primera persona su libertad sexual.
Durante el tiempo que se prolongó la tramitación parlamentaria de la ley, yo no he visto una ley que haya costado tanto para que al final se les olvidara meter la disposición transitoria, que no era necesaria, pero que el Tribunal Supremo hemos visto que se posiciona bien posicionado cuando tiene que posicionarse. Eso, Merón, ya lo dejamos cerrado, ¿vale? Pero sí que es cierto que hubo mucho cambio, ¿no? Hubo mucho cambio desde los primeros momentos, que si la ley del no es no, del sí es sí. Yo creo que hoy día, ¿no? Hoy día tampoco fue tanta, sorprendentemente no es tanto el cambio. Y ahora voy a mostrar algunas sentencias del Tribunal Supremo anteriores, ¿no? Que ya venían entendiendo el consentimiento como finalmente lo ha entendido la ley. La cosa es que antes lo entendía.